¿Por dónde hay que? ¿Aquí en qué página que tengo que? Bueno, ¿listo? Buenos días, familia. Qué hermoso hoy, en este día del Señor, estar nuevamente aquí delante de esta cámara para llevar el mensaje de nuestro Señor, para que la gracia del Señor siga extendiéndose, porque como lo hemos dicho, la iglesia del Señor no se cierra. Bienvenido a esta transmisión de nuestra iglesia, Gracia Redentora de Cristo. Pero antes de empezar con la palabra del Señor, queremos adorar a nuestro Señor con una adoración, con un himno hermoso que creo que todos nos sabemos, ¿no? Cuán grande es Dios, para exaltar su grandeza, su poder, sus maravillas, para que entremos en comunión, para que entremos en el Espíritu, para que sea Dios en esta mañana glorificándose, para que Él con su gracia y su poder sea derramando su gracia. Así que dispón tu corazón, si estás en familia, donde quiera tú estés, disfruta y adora a Dios. Adora a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. En esta mañana te adoramos, Señor. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande tú eres, amado Señor. Su nombre Grande, es grande eres en majestad, Señor. todo. Y aquí estamos en este día, en tu día, Señor, hoy domingo, en el día del Señor, para glorificarte, para darte la gloria y la honra, amado Señor, que seas tú en esta mañana llevando descanso, llevando tu paz que sobrepasa todo entendimiento a las vidas, a cada hogar, a cada familia, a cada persona que en esta mañana, Señor, te adora, que te exalta, Padre, que te exalta con todo su ser, que te exalta porque tú eres Dios, te exalta porque eres el Dios grande, el que vive, el que reina, de quien recibimos toda bendición, de quien recibimos toda consolación, oh Señor, te alabamos. Cuán grande tú eres, Señor. Cuán grande tú eres, Dios. Cuán grande tú eres. Tú eres el grande entre los grandes, Dios, sobre todas las cosas eres Dios. Te alabamos en esta mañana, Señor. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Bienvenido a este lugar, bienvenido a cada lugar donde hoy te adoramos, donde nos unimos a una sola voz exaltando tu santo nombre. Porque como dice tu palabra, donde está reunido uno o dos más personas, ahí está tu presencia, ahí estás tú sobrando. Y donde está tu Santo Espíritu hay libertad, Señor. Y en esta mañana tenemos libertad para adorarte, tenemos libertad para exaltarte, tenemos libertad para decirte que tú eres el Dios grande, que te amamos, que en ti está nuestro refugio, tú eres nuestro alto refugio, Dios. Es a ti, Señor, a donde vamos, como dijo el apóstol Pedro. ¿A quién iremos, amado Señor?
si solo tú tienes palabra de vida eterna. Oh Señor, sé tú obrando en cada vida, en cada corazón en esta mañana. Sé tú glorificándote, Rey de la gloria. Recibe este servicio, esta palabra, Señor, como olor grato, olor fragante, Padre Santo. Recíbelo, amado Señor. Te alabamos, eterno Rey. Te alabamos, te glorificamos, te damos gloria, te damos honra, Padre eterno. Gracias por ser nuestro Padre eterno. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en esta mañana, por lo que ya estás haciendo en los corazones y por lo que te vas a glorificar en cada una de las vidas, Señor. Hoy nos disponemos, Padre, sé tú obrando. Quita todos los argumentos, quita todo cansancio, Padre. Quita toda argumentación, quita todo cansancio, quita las preocupaciones, para que tu pueblo pueda descansar en ti. Porque como lo dice tu palabra, venid los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar, porque en ti hay reposo, Padre Santo. Gracias, gracias te damos, Padre eterno. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya, familia. El Señor les bendiga. Y en este día del Señor quiero compartir un mensaje, y es dejar los afanes. Ya llevamos casi ya 2 semanas, poco más de una semana de estar en este confinamiento, en este tiempo de estar guardados, de encerrados en nuestras casas, pero si le miramos el lado bueno, si lo recibimos como de parte de Dios, pues vamos a sacarle el mejor provecho para estar con nuestras familias, para estar en nuestros hogares, para aprovechar este momento, explicar, compartir con los más chiquitos y llevarle este mensaje, explicarle el porqué de las cosas, porque es tiempo en que estemos en paz, que reflejemos paz. Si bien no sabemos lo que va a pasar, hasta cuándo va a ser este encierro, pero sabemos que es por el bien. Por el bien, pues todo indica que es hasta el 13, pero creo que esto se va a ir un poquito más, pero bueno, solo Dios tiene la última palabra. Pero si hablamos de encierro, quiero empezar ilustrando el mensaje de hoy, es deja el afán, con un pueblo ubicado en el reino de Inglaterra en 1666, se llama el pueblo de Eyam. Es muy famoso porque cuando se conoció en el año de 1666, la plaga negra, la peste bubónica, llegó a ese pueblo por medio del sastre que mandó a comprar unas telas, y resulta que el parásito del ratón que lo produjo él fue a comprar la tela, y la tela húmeda, pues las pulgas de los ratones llevaron el virus de la peste negra. Entonces cuando él, sin saber, llegó a su taller, expandió la tela y empezó a trabajar, y empezó la expansión de esta gran peste. Entonces el pueblo, a ver que se había expandido, decidieron de someterse a un encerramiento voluntario, sin imposición. Se pusieron de acuerdo y decidieron quedarse encerrados por el tiempo que fuera necesario para evitar la propagación del virus. El encierro duró 14 meses, así de que apenas llevamos una semana. Entonces voluntariamente lo hicieron. Ahí ellos le llevaban, el rey no le llevaba los alimentos para con tal de que no salieran, pero ellos lo tomaron como una decisión. Era un pueblo muy pequeñito, tenía alrededor de unos 350 habitantes, de los cuales murieron casi 250, 260 de los habitantes, quedaron muy pocos, pero de esa manera pudieron controlar, porque era como el foco de esta pandemia. Entonces decidieron por sí mismos tomar estas medidas. Pues no son las de nosotros, no son tan graves de estar en el encierro, pero las decisiones que tengamos que tomar deben ser muy sabias y prudentes. Estaba en la puerta de este pueblo un aviso que decía, escuchen esto: cualquier medida que se tome antes de una pandemia será exagerada. Sin embargo, cualquier medida que se tome después de ella parecerá insuficiente. Al comienzo pensaremos que son exageradas las medidas, pero a medida que estamos viendo la expansión de esto, podemos considerar que
que ninguna medida va a ser suficiente. Entonces, es que en este día entendamos que tengamos paz, que no nos angustiemos, que no estemos de pronto refunfuñando, de pronto que yo quiero salir. Hagámoslos todo por nuestro bien, que estemos orando por nuestros mandatarios, por los que están tomando las decisiones, y que sea un tiempo para que dejemos los afanes. Fueron 14 meses que duró este pueblo en este encierro. Apenas llevamos poco más de una semana, así que es tiempo para que se relajen, para que tengamos paz, y precisamente de eso es lo que quiero hablar, y les quiero invitar a la palabra, al Evangelio según San Mateo, al capítulo 6, al versículo 25 al 34, un pasaje que creo que todos hemos conocido, pero que es muy fácil pasarlo por encimita, solo leerlo, ojearlo, pero cuando vamos a la profundidad y escudriñamos todo lo que este texto nos quiere hablar, porque esto es palabra de Dios hablada por nuestro Señor Jesucristo, que le estaba hablando a este pueblo. Esto hace parte de ese sermón hermoso que el Señor, del discurso, de los discursos más lindos que quizás dio nuestro Señor, fue el Sermón del Monte. Y dice su palabra en el capítulo 6, versículo 25 en adelante: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido que os afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a su propio mal. Y la ansiedad, el afán, que es aquello mal de este mundo, en el que el mundo quiere salir corriendo, en el que el mundo todo tratando de buscar soluciones, pero aquí estamos confinados, encerrados, y que el Señor quiere que hoy esta palabra, vamos al texto, vamos a la esencia, que vayamos y profundicemos en lo que el Señor Jesucristo hablaba, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y hoy el Señor nos está hablando a través de esta palabra. Y en el versículo 25 hay dos palabras: vida y cuerpo. La primera pregunta que hace nuestro Señor Jesucristo es: ¿no es la vida más que el alimento? ¿No es la vida más que el alimento? Es decir, que nuestra vida no dependa solo del alimento, de que lo que nos da vida, el aliento de vida, que no sea solo el alimento. El Señor le está llevando a este pueblo, al grupo que estaba diciéndole: ¿cuál es tu afán? No es la vida más que el alimento, es decir, que en nuestra vida no sea más importante el alimento que lo que verdaderamente Dios nos ha regalado con ese soplo de vida. Porque la importancia de la vida no es solo comer, nuestra vida debe ser alimentada de la presencia de nuestro Señor. En Deuteronomio 8, en el versículo 4, la palabra del Señor nos habla de que no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice en el versículo 3, Deuteronomio 8, versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber
que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, pero sí de todo lo que sale de la boca de Dios. De eso sí viviremos. De eso sí viviremos porque fue palabra de Dios. Porque ese alimento que descendió de los cielos fue por la palabra de Dios. Es más, nuestro Señor Jesucristo nos muestra la importancia. Y cuando estuvo en el desierto tentado por Satanás, aquí mismo en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4, el Señor le dice a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás intentó persuadir, atacar a nuestro Señor después de 40 días de ayuno, a decirle: si tú eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Él dijo: no solo de pan. Jesús tenía mucha hambre en ese momento. 40 días después, si uno ya con 5 horas de que no haya comido, ya mejor dicho el estómago no lo resiste. Ahora 40 días. Y el Señor le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es más importante lo que quiere decir nuestro Señor. Es más importante lo que sale de la boca de Dios que cualquier alimento. Entonces, ¿no es la vida más que el alimento? ¿No es la vida más que el alimento?, dice el Señor. Y segunda pregunta: ¿y el cuerpo más que el vestido? Son estas dos preguntas que hace el Señor en este versículo 25. ¿Y el cuerpo más que el vestido? Nuestros cuerpos son importantes, no por lo que llevemos, no porque la ropa que llevemos puesta, las preocupaciones que tengamos para tener la mejor ropa. Si nuestros cuerpos fueron dados por Dios, nuestros cuerpos fue hecho por Dios para que lo cuidemos, fue hecho por Dios porque dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, y les invito a 1 de Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestros cuerpos no nos pertenecen. Nosotros somos portadores del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios mora en nuestros cuerpos. Y como tal, pertenecemos al Espíritu, pertenecemos a Dios. Nuestros cuerpos pertenecen a Dios. Y si leemos todo digamos, este pasaje del versículo 12, dice: glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Nuestros cuerpos es una forma de honrar a Dios. Nuestros cuerpos es una forma de glorificar a nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿cómo estamos usando nuestros cuerpos? ¿Cierto? El Señor nos creó, nos dio un cuerpo, nos dio un alma, es decir, una parte material y una parte inmaterial. La parte material es el cuerpo, la carne, digamos, esto que un día moriremos y volverá al polvo, como lo dice su palabra. Y la parte inmaterial, que es la parte que no se ve, es donde está el alma y el espíritu. Y en el alma es donde están las emociones, ¿sí? Las sensaciones, los pensamientos, todo eso está en el alma, ¿verdad? Y el Señor en el alma puso en nosotros el sentir hambre, porque es natural que sintamos hambre. Es natural que nosotros, porque es una sensación del cuerpo, porque el Señor nos diseñó de esa manera. Pero el hombre ha ido en pos de la gula. Ya es el consumismo intensivo, del consumismo excesivo en tantas cosas. Y es lo que quiere decir nuestro Señor. No que no comamos bien, que vivamos bien, pero que ese no sea el centro de nuestras vidas. Como dicen por ahí es que comer para vivir y no vivir para comer. No que nuestros esfuerzos, no que todo lo que tengamos lo gastemos simplemente en buscar el comer, en buscar la comodidad, en buscar tantas cosas
que creemos que son buenas, pero que estamos dejando de lado las cosas que verdaderamente nos edifican, las cosas que verdaderamente nos llenan. Y por eso el Señor, claro que pueden comer, claro que es necesario tener hambre. Satanás quiso decirle al Señor, convierte esta piedra en pan. Él dijo, no, 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 no. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra, de eso sí vivimos nosotros. Pero el hombre ha ido en pos del consumismo, de tantas cosas que se sobrepasan. Pero con que tengamos la alacena llena, eso no es lo que va a traer la paz a nuestras vidas. En el alma están las sensaciones, ¿sí? Porque Dios nos dio el placer para compartir todas, el sexo, tantas cosas que el Señor nos da, y el hombre siempre se ha ido en las fornicaciones, en los excesos, desviando el uso natural de las cosas, como lo dice en Romanos 1, y siempre el hombre es dado, pero el Señor dice, esas cosas no son importantes. La vida, ¿qué es la vida? ¿Qué es el vestido? Eso no es tan importante. Lo importante verdaderamente, dice el Señor en su palabra, porque nuestros cuerpos le pertenecen al Señor. No afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es más importante. Y el Señor hoy nos está llamando a que tengamos esa paz, a que dejemos los afanes, de estar corriendo por las cosas que no nos edifican. Porque si bien Dios nos dio todas las cosas para que las disfrutemos, pero tenemos nosotros que dar o mirar en este día qué cosas son prioritarias, si verdaderamente le estamos dando ese lugar que solo Dios merece, importancia a las cosas que no nos edifican. Y sigue diciendo el Señor en el versículo 26 como una ilustración a este primer versículo. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho vosotros más que ellas? Qué tremendo esto, ¿verdad? Si el Señor pone el ejemplo de las aves, dice que las aves ni siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Las aves, el Señor les está diciendo, todos los días, no es que tengan un granero, no es que tengan un depósito donde van todos los días, no, cada día viven día a día, día a día. Y dice la palabra que el Señor las alimenta a las aves del campo. ¿No valéis mucho más vosotros que las aves del campo? Las aves del campo viven su día, se levantan desde temprano, pero después de las 6 de la tarde no vemos una ave del campo mirando qué va a comer, porque vivió su día, vive cada día. Entonces el ejemplo que nos está dando el Señor es que seamos como las aves del campo. No que no trabajemos, porque por supuesto tenemos que trabajar. Por supuesto tenemos que salir y ser diligente con los que Dios para trabajar, sustentar a nuestro hogar, a nuestros hijos, a nuestras familias, para bendecir incluso a otras personas. Todo eso el Señor no los permite. No es que ahora como las aves nos quedemos, no lo quiere decir el Señor, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que buscar ese alimento todos los días, ¿verdad? Pero el Señor lo que quiere decir es que ustedes son más importantes que las aves. Ustedes son más importantes que cualquier ave. Entonces actúen. Si para mí es importante, dice el Señor, un pájaro, ¿cuánto más importantes serán los hombres, que somos lo máximo de la creación de Dios, que somos lo más importante de la creación de Dios? Entonces, ¿por qué gastamos nuestras energías en cosas que no nos edifican? Es lo que el Señor nos quiere decir en esto. En el versículo 27 dice Reina Valera 1960, que es la que leemos: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Dice algo bonito en la traducción del lenguaje actual, este versículo 27 que me encantó. Dice: ¿creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Me encanta esa traducción. Es eso.
por más que nos afanemos, no podemos vivir un día más. No podemos vivir un día más en nuestras vidas. No podemos alargar un día más. No depende de nuestra capacidad, no depende o sea, si tienes Sisbén o tienes la medicina prepagada, el mejor estándar de salud, no depende de eso. Es importante y todos quisiéramos tener un buen plan de salud, etcétera, pero no depende de eso. Y nuestra vida, nuestro diario vivir, en los años que vivamos en esta tierra no depende de lo que nosotros podamos tener. El bienestar que podamos tener en nuestros hogares. La salud depende únicamente de Dios. Únicamente de Dios. Él es el que nos guarda. Él es el que sabe cuántos años vamos a vivir nosotros en esta vida. Él es el que sabe si vamos a vivir 10, 20, 80, 100. ¿Cuántos años vamos a vivir? Pero si son 100, vivámoslos bien vividos. Si son 50, vivámoslos bien vividos. Pero que por más que nos afanemos, no vamos a alargar nuestra vida, porque ya hay un plan de Dios, ya hay un libro, hay un establecido de cuánto vamos a vivir nosotros. Y no por más que nos afanemos vamos a vivir más. No por más que querramos procurar por tener cosas, vamos a vivir más, porque no es así, mis amados. No es así, el Señor es claro y lo dice en su palabra. Por el vestido, versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Ni aun Salomón. Todos conocemos que Salomón fue el rey, el sabio, el hombre más rico que pisó esta tierra en posesiones. Todas las riquezas que tenían, de su fama conocida, de su sabiduría que trascendió por todas las naciones del mundo y que iban a donde Salomón a preguntarle, como fue la reina de Sabá, que fue a mirar cuál era la sabiduría, en qué consistía esa sabiduría. Era un hombre tan dado por Dios, porque el día que fue a ejercer el reinado que Dios le había dado, cuando murió su padre, el rey David, Salomón no pidió riquezas. Salomón pidió sabiduría para guiar al pueblo de Dios. Pidió sabiduría porque sabía la responsabilidad tan grande. Era una nación grande, la nación de Dios, imagínense. Le tocaba manejar la nación de Dios. Pero así como Salomón tenía esa gran responsabilidad, como padre también tenemos ante Dios una gran responsabilidad. Que es cuidar a nuestra familia, que es cuidar a nuestros hijos, que es cuidar a nuestras esposas, que es cuidar a nuestros padres. Tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, una responsabilidad delante de Dios que nosotros tenemos. Era tan importante y por eso el Señor demanda de nosotros. Como predicadores tenemos a la iglesia, a la novia de Cristo para cuidarla. Por eso también tenemos una gran responsabilidad. Y es por eso que hoy en esta palabra la escudriñamos a la luz y entendiéndola con el mensaje tal como Cristo lo quiso llevar cuando predicó este mensaje. Y ese Salomón, ese hombre sabio, un día se desvió del propósito de Dios. Un día entró en vanidad. Y al final de sus días, un hombre tan rico, y estoy hablando de riquezas incalculables, ese hombre rico, ya en su deceso, en su tiempo final, cuando incluso le dio la espalda a Dios, se dejó contaminar, metió mujeres que eran de otro reino, egipcia, etcétera, contaminó el templo, adoró a otros dioses, y al final, en Eclesiastés 7, versículo 5, dice la palabra del Señor, y lo está diciendo el hombre más sabio, ¿no? Obviamente que después de Jesucristo. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción del necio. Hay cosas que no nos gusta escuchar, pero es preferible escuchar esas cosas que a veces nos molestan, que nos jalen las orejas, que nos llamen la atención, que escuchar las cosas que todos quieren escuchar.
Muchos van a las iglesias, pero que le hablen pasito, que le hablen despacio, que no le hablen de la verdad, que le hablen lo que quieren escuchar, que le digan que todo está bien, que tú estás en pecado, pero todo está bien. Y la palabra de Dios nos confronta y nos exhorta. Dice más Salomón en el versículo 14 y 15, dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Al final de su día, la conclusión de Salomón es que todo es vanidad. Todo es vanidad. Tener riqueza es vanidad. Pero Salomón dice en este versículo 14: en el día del bien, goza del bien, pero en el día del mal también, porque las dos cosas las propicia Dios. Dios produce muchas veces cuando estamos bien y otras cosas cuando las cosas no van bien, pero las dos hay que elevar, hay que exaltar el nombre de Dios, como lo reconoció Job, ¿verdad? Cuando la mujer le dijo: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Él dijo: entonces, ¿qué? ¿Solo por lo bueno y lo malo no? O sea, solo damos gracias cuando las cosas van bien, y cuando las cosas van mal, entonces no damos gracias. Eso fue lo que quiso decir Job. Eso fue lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo, que demos gracia. Salomón: todo es vanidad. Todo es vanidad. Un hombre que tuvo todo, un hombre que tuvo todas las riquezas, que todo el poder lo tuvo, pero ¿para qué le sirvió tanta riqueza, tanto oro, tanta plata, tantos diamantes, tantas incontables? Si vamos al libro de Crónicas y leemos todas las posesiones que tuvo, Dios no se compararía con nadie en este mundo, en esta actualidad. Pero ¿de qué sirven tantas riquezas? ¿De qué sirven los carros? ¿De qué sirve el jet privado? ¿De qué sirve tantas cosas que no puedas disfrutar? Pero hoy Dios te está dando en tu casa, que puedes estar en familia. Ese es el mayor tesoro que Dios nos ha podido dar, nuestra familia. Que disfrutemos de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, que aprovechemos todos estos tiempos para estar en comunión con Dios, para estar en comunión con el Padre Celestial. Porque dice en el versículo 30: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabes que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. El Señor pone un ejemplo tan sencillo: un lirio, una flor tan insignificante. Y decía un comentarista: vayan y mírenla con un microscopio, y revisen cuánta belleza hay en una flor tan sencilla. Y dice la palabra que ni aun Salomón, con toda su riqueza, con toda su esplendidez con la que vestía, logró vestirse ni asomarse. No se puede comparar a un lirio, a una flor que Dios hizo. ¿No somos más importantes nosotros que una flor? ¿No somos más importantes que una paloma, que un pájaro? Somos mucho más importantes. Y el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¿Cuáles son nuestras verdaderas necesidades? Dios sí sabe. Dice su palabra que antes de que lo pidamos, antes de que abramos nuestra boca, ya el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades. Ya Él conoce todo. Él conoce todas nuestras necesidades. Y el centro de este pasaje, el versículo 33, que es el centro, digamos, de este mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, que es lo más importante, y su justicia,
y todo os será añadido. Dice la versión de traducción, el lenguaje actual dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios le dará a su tiempo todo lo que necesite. Lo más importante es Dios. Y ahí sí, por lo que verdaderamente debemos tener afán en nuestra vida es por buscar las cosas de Dios. Es por buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesitamos, todas las cosas, oiga bien, todas, no dice unas, todas las cosas que necesitamos nos serán dadas, nos serán añadidas, nos serán de grande bendición, porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:19, pues Dios suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo que el Señor nos dará conforme a su riqueza en gloria, pero busquemos primeramente el reino de Dios. El apóstol Pablo estaba encarcelado. El apóstol Pablo estaba viviendo una situación difícil, pero él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él sabía que el Señor no le iba a abandonar, y allá a esa cárcel llegaba esa provisión. Y él dice esta palabra tan hermosa: pues Dios suplirá todo lo que falta conforme a su riqueza en gloria. Y el mismo apóstol Pablo, cuando estaba enviándole, le estaba escribiendo a su hijo espiritual, a Timoteo, en Primera Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 17, habla algo muy actual. Dice la palabra del Señor: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Todo lo que Dios nos los da para que lo disfrutemos. Él nos da en abundancia, y no está diciendo, ni el Señor Jesucristo está condenando el ser rico, porque ser cristiano no significa ser pobre. Amar a Dios no significa ser pobre. Simplemente lo que está diciendo el Señor: ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón, o dónde está tu tesoro? Ahí es donde, eso es lo que está midiendo cuán importante es Dios en tu vida. Ahí es lo que está midiendo qué tan importante es Dios, si Dios tiene ese verdadero primer lugar en tu vida, si Dios está de primero en todas las cosas, o si por el contrario, las cosas estás dándole las vanidades, el alimento, la ropa, todas las cosas es lo que está buscando. Pero si hoy el Señor está poniendo en la balanza, te está diciendo qué cosas son importantes, qué cosas verdaderamente te están edificando. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque dice el Señor aquí, Pablo, a los ricos que no pongan la mirada, la esperanza en la riqueza, porque son inciertas. Porque hoy podemos tener miles de cosas, hoy podemos tener riquezas, pero mañana no sabemos. Yo puedo tener 10 carros y hoy me tengo que quedar encerradito en mi casa. Entonces, que la riqueza, que veamos, que digamos somos millonarios y poderosos porque tengo a Cristo en mi corazón. Que si tengo a Cristo en mi corazón, lo tengo todo. Que si tengo a Cristo en mi vida, no me hace falta nada. Pues Cristo va a suplir todas nuestras necesidades. Dice en el versículo 18 de 1 Timoteo: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. No echen mano de la vida eterna. Allá, los verdaderos tesoros que nosotros debemos buscar es la vida eterna, hacer tesoros en el cielo. Es lo que el Señor nos está llamando a nosotros en este día, a darle ese primer lugar. Porque dice acá también en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 19: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín
corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceo tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Y eso determina en nuestras vidas cuál son nuestras riquezas. Eso determina en nuestra vida a quién estamos adorando, si a las riquezas o a Dios. Eso es lo que determina dónde esté nuestro corazón. Dejemos los afanes de este día. Dejemos los afanes. Dios tiene el control de todas las cosas. Hagamos grande, exaltemos el nombre de Cristo. Exaltemos el nombre de Cristo. Démosle la gloria, démosle la honra en este día. Dios es el que da. Dios es el que quita. Así que no depende de lo que tú tengas. Depende de quién está orando y morando en tu corazón. Yo te voy a pedir a esta hora que nos unamos en oración, que exaltemos el nombre de nuestro Dios y que sea este el momento para que tú escudriñes tu vida. ¿En qué lugar de tu vida está Cristo? ¿Cuál es el lugar que Cristo está ocupando en tu corazón? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y cierra este pasaje en el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cada día su propio mal. Es decir, vivamos el día de hoy. El Señor sabrá qué va a pasar en el día de mañana, y el Señor proveerá todas nuestras necesidades. El Señor proveerá todas nuestras necesidades. Así que tengamos paz. Aprendamos a descansar en nuestro Señor. Yo voy a pedir que donde quieras estés, cierres tus ojos, que entres en el Espíritu y que hoy le digas al Señor, si de pronto Dios en este día no está en el primer lugar, hazlo el merecedor de tu vida. Hazlo el merecedor de tu vida. ¿Cierto? Entonces que hoy sea el día y pedirle perdón a Dios y dale ese primer lugar a Dios. Esta oportunidad de oro que Dios nos está dando hoy para que le demos ese primer lugar. Porque dice su palabra que todo lo que le quita el primer lugar a Dios es idolatría. Aun si es mi esposa, aun si son mis hijos, aun si es mi padre, aun si es mi carro, todo lo que le quita el primer lugar a Dios es idolatría. Es idolatría y vanidad. Y vanidad. Recuerda lo que dijo el rey Salomón, el hombre más rico, que al final de sus días dijo, todo es vanidad, todo es vanidad. Jóvenes, acuérdense de su Creador en los días de su juventud. Acuérdense de su Creador. No porque sean jóvenes desperdicien su tiempo. Usen este tiempo en la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo. Exáltale con todo tu corazón, con todo tu ser. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos, Señor. Hoy te damos gracias, amado Señor, por esta tu palabra, por tu bendita palabra, Señor, porque hoy nos has llamado. Es un llamado tuyo, Señor, para que te demos ese primer lugar, para que dejemos las preocupaciones, para que dejemos los afanes, para que dejemos de correr y hagamos esa pausa en nuestras vidas. Que hoy sea el día para que exaltemos el nombre, para que el centro de tu casa sea Jesucristo, para que el centro de tu vida sea Jesucristo, porque si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Si Cristo lo tenemos en nuestras vidas, tenemos todo. Ya no nos preocuparemos por qué vamos a comer, por qué vamos a vestir, qué vamos a comer mañana. Pensemos en que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Porque tú eres nuestra riqueza, Señor. Tú eres lo que verdaderamente necesitamos, Padre Santo. A ti te damos gloria, te damos honra en este día, Padre Santo. Por tu gran amor, por tu gran misericordia, oh Señor.
Gracias, amado Señor, porque fuera hoy de ti. entendemos a través de tu Nada palabra deseo, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, Señor. que te pertenecemos Si te a ti. tengo a ti, Te pertenecemos, lo tú eres el tengo dueño porque tú todo, fuiste mi amado, el que dio mi nuestra vida. tesoro, fuera de ti. Tú fuiste Nada deseo, el que nos trajiste, oh Padre. Señor. Gracias te damos, Cristo Señor. Jesús. Gracias te damos, Padre Santo. Eres mi plenitud. Gracias te damos, Señor. Te alabamos, Padre. Jesús. Te adoramos Eres en mi esta mañana, Señor. plenitud. Sé tú glorificándote, Padre Cristo eterno. Jesús. Sé tú derramando de tu gracia. Eres mi plenitud. Lleva tu paz a cada hogar, Cristo Jesús. a cada familia que a esta hora, Eres Señor, mi plenitud. te está reconociendo como Rey de Reyes, Si te tengo a ti, Señor de señores. lo tengo todo. Glorifícate, Padre mi eterno. amado, Glorifícate, mi Rey de la gloria. Lleva tesoro, paz. fuera de ti. Lleva paz a cada Nada vida. deseo, Lleva vida, lleva Señor. paz, tranquilidad a los corazones. Quita toda angustia, Si te tengo Señor. a ti, lo Quita tengo toda angustia, todo, Señor, de los mi corazones. amado, Y sé tú mi glorificándote, tesoro, Padre fuera eterno. de Te ti. alabamos en este día, Jehová. Te adoramos porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro proveedor, porque tu mano nunca faltará. Lo tengo todo, Porque tú eres lo que verdaderamente mi necesitamos, Padre amado, eterno. mi Gracias te damos en tesoro, esta fuera mañana. de ti. Gracias te damos por tu palabra, amado Señor. Te Señor. glorificamos, te exaltamos y te bendecimos, amado Dios. Si te En el tengo nombre a de ti, Jesús. lo Amén tengo todo. y amén. Gracias, Señor. Gracias, familia. Que el Señor les bendiga en este día. Recuerden nuestra línea 304-250-4707. Pueden enviarnos sus peticiones de oración. Estaremos orando porque la iglesia de Dios, porque la iglesia de Cristo no se cierra, porque esto sigue hasta el día en que el Señor nos lleve. Usaremos estos medios. Les espero el próximo miércoles 7 de la noche en nuestra próxima transmisión con un mensaje de parte de nuestro Señor, porque seguiremos adorando. Gracias, Redentora de Cristo. Nuestra congregación, nuestra denominación seguirá avanzando porque la iglesia de Dios no se cierra. Que el Señor les bendiga, que tengan un bonito día y disfrútelo en familia. Buenos días.